Buen día a todos. Bueno, hoy es un día importante, todos lo son, pero bueno, este miércoles no podemos obviar lo que pasó el domingo, las elecciones, las PASO, las internas, pero internas cada vez las internas tienen más importancia en la Argentina y como cada 2 años hay elecciones de medio término legislativo, ahora se ha agregado esta tercera que ya no es solo una interna para seleccionar candidatos, sino que tiene efectos políticos importantes que trascienden a cada uno de los partidos. Si te parece, vamos a empezar ya. Nosotros tenemos previsto una nota sobre los 90, porque salió un libro acerca de los 90, escrito por ex funcionarios del presidente Carlos Menem, para de alguna manera reivindicar los 90, que durante mucho tiempo han sido una frase, casi una mala palabra. Y vamos a hablar con el ex senador Eduardo Menem, fue senador tantos años, en algún tiempo virtual vicepresidente, digamos, de Carlos Menem, está ya en línea. ¿Cómo le va, doctor Menem? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Seferino? Buenos días. Un gusto hablar con usted. Igualmente, doctor Menem, vamos a hablar de los 90, de la visión que ustedes tienen de los 90. Vamos a cotejarla con lo que ha sido el recuerdo de los 90 hasta hace algunos años. Me parece que ahora hay una visión un poco, tiende a ser algo más ecuánime, porque ya es un hecho histórico, hace muchos años de eso. Pero antes le tengo que pedir una reflexión sobre los resultados de las elecciones de las PASO del domingo. ¿Le sorprendió la derrota del gobierno? Sí, yo creo que nos sorprendió sobre todo por la diferencia en votos que hubo, ¿no? Porque indudablemente la performance del gobierno de Alberto Fernández no fue buena hasta ahora. Hubo un mal manejo económico, mal manejo de la pandemia. Entonces, desde luego, aumentó el problema de la inflación, el aumento de la pobreza, eh, el gasto público. Todo eso debía traer como consecuencia un evidente desgaste. Pero lo que, claro, nadie supuso que inclusive en los lugares donde tiene más, digamos, más aceptación el kirchnerismo, hayan sufrido esta derrota, ¿no? Tan importante. Yo creo que todo se debe a las malas políticas aplicadas, ¿no? Esta especie de contrarreforma que se hace desde el kirchnerismo respecto a épocas anteriores, respecto a los 90, por ejemplo, ha traído como consecuencia esta situación tan grave que vive el país, donde la inflación está haciendo estragos. Este es, resultado es consecuencia, yo creo que primero de la parte económica. Yo creo que nadie puede dudar que la inflación es el impuesto más terrible que hay, porque es un impuesto regresivo, porque afecta más a los que menos tienen. Es un impuesto antidemocrático porque no está establecido por ninguna ley y es difícil de evadir. Y esta inflación que tenemos nosotros en un mes, lo que los países vecinos tienen en todo un año, realmente causa estragos. Y estos estragos son los que también han decidido que la gente opte por votar en contra. Eh, Claro. una parte votó en contra, algunos, por supuesto, hay muchos votos a favor de la coalición, otros votaron en contra del gobierno, buscaron distintas alternativas, por eso hay algunos votos de más a la izquierda, había alternativas de Milei, de Spert, de López Murphy. Entonces, yo creo que acá hay un gran descontento contra el gobierno, las malas políticas. Además, hay una confusión sobre quién es el que manda en el país, porque la forma en que se eligió la fórmula presidencial
es realmente única. Yo no creo que haya habido otro caso, ni en la historia del país, ni en otro lugar, donde la vicepresidenta, la candidata a vicepresidente, elige al candidato a presidente por un tuit, ¿no? Lo comunica por un tuit, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones tienen sus consecuencias, ¿no? Ahora, Hay un doctor, gran avance, hay un gran avance de un intento de hegemonía por parte de ciertos sectores del gobierno, llámese, bueno, la vicepresidencia, llámese la cámpora, llámese todo lo que hace al Instituto Patria, que pareciera ser el lugar donde se toman algunas decisiones que deberían ser exclusivas de la presidencia. ahora, doctor, usted habla de los estragos que causa la inflación y que perjudica más claramente a los pobres, ¿no? Pero el partido que debería defender en primer lugar a los pobres, por lo menos que siempre habla tanto de los pobres, en este caso el peronismo de hoy, o que está en el gobierno, o el kirchnerismo, lo que sea, pero el oficialismo, defiende la inflación, ¿no? Qué contradicción. Claro, lo que ocurre es que a veces el gobierno le conviene la inflación, le conviene porque licúa los gastos, ¿no? Mm. Y le permiten dibujar los presupuestos. No sé cómo harán con el presupuesto este año, pero los presupuestos que suele hacer el kirchnerismo son muy dibujados en el sentido de subestimar los ingresos, ¿no? Para después poder tener una masa de fondos disponibles para usarlo, digamos, de acuerdo a sus conveniencias políticas. Entonces, cuando viene este proceso inflacionario y no se tiene en cuenta lo que significa la emisión desbocada que sufrimos porque tienen que hacer frente a toda esa salida de dinero, el despilfarro, ¿no? Entonces, este fenómeno inflacionario es cuando más se agudiza. Eh, por eso yo diría que esta no es una política peronista, sino kirchnerista, ¿no? Porque difiere totalmente de la que, por ejemplo, se hizo en nuestro gobierno. Yo no voy a usar un peronómetro, pero yo creo que el kirchnerismo ha tergiversado lo que es la idea del peronismo, ¿no? El peronismo que hoy se le llama republicano, como se quiere, o federal, pero realmente se han apartado totalmente de los principios y además lo han hecho desde un lugar de autoritarismo, de hegemonía, que no es bueno para la democracia y a la larga repercute contra el propio gobierno, ¿no? Cuando uno ve Ahora, doctor, usted en base a su experiencia, ¿cuántos años fue senador? 22 años. 22 años de senador. ¿Usted cree que esta derrota del domingo del gobierno se revierte para noviembre? ¿O va a ser peor o va a ser no tanto? Vea, revertir se puede revertir. Usted recuerda que en la elección presidencial anterior, este, Macri pudo mejorar mucho los números que había sacado en las PASO, ¿no? Mejoró, perdió por supuesto, pero mejoró. Y el gobierno, teniendo todos los elementos que tiene, podría mejorarlo. Ahora, yo no creo, me parece, que si no hay un cambio drástico de políticas, si no hay el uso de instrumentos que no sean la maquinita de imprimir billetes, porque eso genera un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque para conformar por un tiempo a la gente aumentan digamos, las salidas, los egresos, bueno, llámele planes sociales, sueldos y todo lo demás, todo lo que el gobierno afronta. Y para eso, como no tienen el dinero suficiente, tienen que imprimirlo. Ahora, esa impresión, por más que digan que no, genera inflación
con lo cual lo que le aumentan hoy se lo va a comer la inflación mañana. O sea, por eso digo que es un círculo vicioso. Más impresión, más inflación. Además, todas las medidas que se toman, que son totalmente, digamos, perjudiciales, lo que han hecho. Está bien, han pisado las tarifas, han establecido cepo cambiario, cepo a la carne, vuelven a estatizar empresas. Todo eso genera esta situación tan grave que estamos viviendo, sin política exterior, ¿no? Porque realmente este país no tiene una política exterior adecuada, ha ido para el lado donde no tiene que ir, porque hoy, más que nunca, necesitamos estar con los países desarrollados, los países que nos pueden ayudar. No digo con préstamos, sino abriendo sus mercados para que podamos colocar nuestros productos. Resulta que el cepo a la carne, para abaratar la carne, no ha producido el abaratamiento que se esperaba, y además ha producido muchísimos daños, ¿no? Esto ya se había aplicado anteriormente y terminó con el cierre como de 500, 600 frigoríficos y miles de personas que perdieron su empleo. O sea que todas estas medidas son contraproducentes. Sí, claro, doctor Menem. Es raro que un país, para bajar los precios, obligue a sus productores a exportar menos o a no exportar y a producir menos. Es una salida como que no puede dar bien, ¿no? ¿Cómo vas a producir menos cuando tenés que producir más, exportar más? Claro, imagínese, Seferino, que hay los países europeos en materia agraria, ellos subvencionan las exportaciones. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Imponerles retenciones altísimas y además ponerle cepo en el caso de la carne, por ejemplo. Es una política totalmente contraria a los fines que se persiguen o que se dicen perseguir, porque no sé cuál es el pensamiento económico. El gobierno, el presidente ha dicho que no tienen un plan económico. Bueno, no se sabe. Lo que sí se sabe es que va mal porque incurren en viejas prácticas, creen que van a bajar los precios midiendo las góndolas, con esos controles que nunca anduvieron bien, y después que dan malas señales, porque el problema del país, Seferino, uno de los graves problemas es que no tenemos inversión directa. Las inversiones han caído a los límites más bajos, y la inversión es lo que nos va a permitir salir de estas situaciones que tenemos. Si no hay inversión, no hay creación de fuentes de trabajo, entonces se crea la subocupación, la ocupación disfrazada, el Estado engordado, no solo por ñoqui, sino engordado por la creación de múltiples oficinas, secretarías, subsecretarías, que si uno se pone a ver, realmente a veces no se entiende para qué están. O sea, claro, hablan de un Estado presente, realmente está presente por lo obeso, no porque sea eficaz. Es un Estado pesado, es lo que Octavio Paz le llamaba el logro filantrópico. Lo que pasa es que ahora no hay recursos para que haga tanta filantropía. Bien, vamos al tema original, que era el libro que publicó Sudamericana, compilado por Eduardo Menem y Carlos Corach, sobre los 90. Diversos exfuncionarios del expresidente Menem escriben sobre los 90. El objetivo es bastante obvio: reivindicar la década de los 90, los dos gobiernos del expresidente Menem. Ahí, para engancharlo con lo que estábamos hablando, el gran objetivo de la primera y la segunda presidencia de Carlos Menem fue, le pregunto a usted, mantener la inflación bajo control, ¿verdad? Lograr la estabilidad de precios.
Sí, lo que ocurre, Seferino, es que nunca un gobierno argentino, no sé, extranjero, recibió un país con tanta inflación. No, no, no inflación, hiperinflación, ¿no? Mm. O sea que eso fue una de las causas que apresuraron la salida del gobierno anterior, porque generó todas las consecuencias que genera la pérdida del valor de la moneda, ¿no? Hay un libro muy interesante de Juan Carlos de Pablo, Vivencias Extremas, ¿no? Mm. Donde habla de lo que significa la inflación. Y él recuerda que en el 89, 88, 89, en 89, cuando se desató la corrida esa de febrero del 89, él tomó 3 cafés en el mismo lugar, y pagó 3 precios distintos en el mismo día, ¿no? Me acuerdo. Recordamos la experiencia en los supermercados que ya daban los precios por parlante, porque ya no los iban cambiando constantemente. Bueno, contra eso, esa fue una de las situaciones. Además, había aumentado la pobreza, no teníamos apoyo exterior, estábamos prácticamente en una situación de default no declarado por la deuda. Entonces, suspensión de juicios previsionales, deuda de los jubilados, regalías petroleras. O sea que toda esa situación, para contrarrestar eso, hubo que tomar todas las medidas que se tomaron. A algunos no les gustaron por razones ideológicas, pero no había otra salida, Seferino. No había otra salida, porque eso de las joyas de la abuela que dicen cuando vino las privatizaciones, ¿cómo le pueden llamar joya de la abuela a una empresa telefónica que tardaba 10 años para poner un teléfono? Eso era una joya. O los cortes de energía de hasta 10 horas por día, que hasta limitaban los horarios de la televisión, el encendido de las vidrieras. Lo que pasa es que hay gente joven que no vivió esa época. Los trenes. ¿Se O acuerda lo que eran los trenes? los trenes, bueno, la gente joven que no vivió esa época se deja llevar muchas veces por el relato, un relato malintencionado, un Ahora, relato que doctor, tergiversa la. recordemos lo que era Aerolíneas. Si usted se acuerda, Aerolíneas no pagaba a nadie el boleto, eran todos políticos, parientes, funcionarios, asesores, nadie pagaba. Y fíjese, lo mismo pasaba con los trenes, ¿no? Los Mm. trenes, cuando se privatizaron, aumentó el doble la cantidad de pasajeros Sí. transportados, el doble o el triple. Pero no era porque viajaba más gente, sino porque pagaba más gente, ¿no? Ahora, ¿y se acuerda la compañía de luz? Era Segua acá. Había corte cada 2 por 3. Eso no se Claro, podía comprar carne porque si la heladera no funcionaba, la carne se echaba a perder. Era realmente un caos. Este país era otra cosa. por eso terminó de la forma que terminó el gobierno del doctor Alfonsín, por quien tengo siempre el mayor de los respetos, por un hombre de la democracia, pero no le fue bien económicamente. Y el 89, cuando decide, digamos, adelantar la entrega del gobierno, el país era un caos, ¿no? Saqueos, este tema de la inflación, inestabilidad social, económica, ni qué decirle. Usted recuerda, claro, hay muchos que no recuerden, pero en mayo del 89 tuvo que declarar el estado de sitio por los saqueos, por la situación social que se estaba viviendo, ¿no? Entonces, no había otra forma de controlar eso que llevando a cabo una política contraria a la que se venía haciendo, porque como dice en uno de sus artículos, en uno de los artículos que escribe Rodolfo Díaz, dice el punto de partida, ahí dice que el Estado que reformó Carlos Menem en el 89, en los 90, no fue el Estado del 45, de los años 40, de Perón, tampoco fue el Estado de la sustitución de importaciones, sino que fue el Estado prebendario, el Estado del capitalismo Ah, asistido,
usted recuerda, Seferino, se hablaba de la patria contratista, todo ese es el Estado que se vino a reformar. Entonces, eso permitió, unido a una política exterior firme, bien direccionada, recordemos que en esa época cayó el muro de Berlín, desapareció la Unión Soviética como tal, hubo un cambio muy grande, y eso también obligó a una política exterior que vaya para donde corresponde, ¿no? Con los grandes países. Sobre todo los países que podían, digamos, dar una mano, ayudar a nuestro país que está en una situación muy grave. Ahora, esa política exterior, Seferino, permitió, y esto lo explica muy bien en su nota Cisneros y Ravento, posibilitó que Argentina, por ejemplo, entre en el G19, que era de los países más desarrollados, y tenga una consideración muy grande en el exterior. A nuestro país vinieron más de 100 jefes de Estado, primeros ministros, reyes, emperadores, o sea que la Argentina se integró al mundo. Esa política de integrarse al mundo no es un concepto por una cuestión deportiva, sino que eso genera realmente ponerse a tono con la globalización, que muchos dicen, protestan contra la globalización, pero eso es como protestar contra la ley de gravedad, porque la globalización se produjo quiera o no quiera, ¿no? Ahora, doctor, le hago un comentario y después le hago una pregunta. Cuando usted dice patria contratista, era tan así que YPF era la única petrolera estatal, obviamente, era la única petrolera del mundo que perdía plata, pero todas las empresas que le vendían a YPF, que eran proveedores de YPF, ganaban plata, y ganaban mucha plata. Sí, por supuesto, por eso perdía YPF, que en un periodo perdió 10.000 millones de dólares. No, una locura, que es más o menos... Ahora, el tema energético fue un tema fundamental, Seferino, porque gracias casualmente a esa política exterior de apertura, pudimos conseguir las inversiones de capitales, y así se actualizaron, se modernizó la estructura eléctrica del país. Por eso bajó el corte. Yo recuerdo una foto realmente del gabinete reunido, el gabinete Alfonsín reunido con una vela, ¿no? Alumbrado con una vela. Los horarios... Claro, lo que pasa es que Alfonsín fue, digamos, el último gobierno de toda una serie que había contribuido a destruir el Estado, ensanchándolo y demás, y eso explotó en algún momento, le tocó a él. Ahora, el diagnóstico, las políticas, el tema con los 90 es tal vez después en la segunda parte de la década, cuando hay una cierta fatiga, ¿no le parece, doctor Menem? Una fatiga porque ya la convertibilidad, el 1-1, ya no éramos competitivos porque obviamente no teníamos la productividad de Estados Unidos. Ahí tal vez faltó un retoque, ¿no le parece? Bueno, con el diario del lunes puede ser, pero fíjese que gracias a la situación, a la fortaleza económica que teníamos, pudimos soportar parados graves crisis internacionales que por el tema de la globalización también nos tocaban. Usted no se olvide que en el 95 tuvimos, el 94, 95 tuvimos la crisis mexicana, o sea, el famoso efecto tequila. Y hacia fines de la década del 90 tuvimos varias crisis internacionales que nos afectaron muchísimo, ¿no? La crisis del sudeste asiático, la crisis de Rusia, la devaluación de Brasil, eso nos impactaron, por supuesto. Ahora, si había que retocar o no el tema de la convertibilidad, bueno, yo recuerdo
eh, el gobierno de la alianza, que fue una alianza que fue buena para ganar una elección, pero no para gobernar, de todos modos hizo su política diciendo que iban a mantener la convertibilidad, recuerda, $1, Sí, sí. $1, y la gente votó eso, no votó a Dualde que hacía propaganda para salir del modelo porque él consideraba que había sido exitoso, pero que había que salir. O sea, lo que propuso el gobierno, el candidato de la Rúa y la Alianza, y lo que votó el gobierno fue seguir con esta situación. Ahora, ¿qué pasó? La debilidad política del gobierno de la Alianza, que le renuncia el vicepresidente a un año de gobierno, que empieza a haber movimientos internos muy fuertes, donde al último de la Rúa pierde el apoyo de sus propios correligionarios en gran medida. Bueno, eso precipitó, digamos, la salida de la convertibilidad. El problema no fue la salida de la convertibilidad, el tema es cómo se salió. Se salió muy mal, Claro. se salió muy Sí, sí. mal. Podría haberse hecho retoques, como usted dice, como quiso hacer Caballo, incluyendo el euro también como respaldo de la canasta de moneda, pero no se podía salir como lo hizo Dualde con una especificación asimétrica, ¿no? Que implicó una transferencia monstruosa de fondos de los que menos tienen a los que más tienen, porque favoreció a los grandes deudores que debían en Ahora, dólares y terminaron pagando en pesos, ¿no? sí, Esto ahora, fue letal para el país. Por eso la pobreza ascendió tanto en ese tiempo, que bueno, ese es otro tema sobre el cual el libro trata de desmitificar el tema de la pobreza. Alfonsín dejó una pobreza del 47%. El gobierno de Menem la bajó al 26%, que no era poco, pero era mucho mejor que el anterior. Y después en la época de Dualde también había subido muchísimo. Sin embargo, hay algunos que siguen diciendo que Menem aumentó la pobreza, inclusive algunos peronistas renegados que sostienen eso. Fíjese, Seferino, que el Producto Bruto Interno per cápita, ¿no? Subió el 31%, que fue el tercero más alto de la historia, solo superado por la década del 80 al 90 y del 1910 a 1920, ¿no? Ascendió un 31%. El Producto Bruto Interno creció en los 10 años un 48, cerca de un 50%, que fue inédito en la historia del país. O sea, cuando por ahí se dice, bueno, que las políticas erróneas de 70 años, no, bueno, digamos la verdad, que la inflación de hace 70 años, no, digamos la verdad, hubo una época donde no tuvimos inflación. Se recibió un país con inflación del 4.926% en el último año y se entregó a un país sin inflación, ¿no? doctor, O sea, eso no lo dicen nunca, ¿no? No, no, no. ahora, doctor, No no, se- me interesa la discusión y que se ponga los 90 en el tapete, porque sin cerrar hacia ninguna conclusión, hay cosas que nos sirven para la actual. Por ejemplo, el tema de la inflación es clave. En Europa o en Estados Unidos no es que se ganen sueldos monstruosos. Acá la gente no lo entiende, mucha gente no lo entiende, pero en Estados Unidos o en Europa se ganan 2.000 euros, $2.000 por mes y con eso la gente vive. Porque la clave no es ganar mucho, la clave es que la moneda tenga valor, que se pueda comprar cosas, que tengamos un peso fuerte. que tengamos un peso fuerte, una moneda fuerte, y que eso sea la estabilidad, es decir, que lo que ganás hoy sea lo mismo que ganás dentro de un año, pero el valor de compra sea igual. Entonces me parece que el tema de no tener inflación es algo que nos puede servir. Y claro, la solución podrá ser la de los 90 o no, probablemente no, pero el objetivo, ¿no le parece, doctor? Debería ser más que solucionar la pobreza. Antes de eso,
tener una moneda fuerte. Claro, es que una cosa va a traer la otra. Va a traer la otra. Es decir, Pero la única manera de solucionar la pobreza, hay muchas, ¿no? Obviamente no es la única, pero la primera es que la plata valga, como se dice en la calle, ¿no? Y que claro, Para valga, y que eso valga y no puede haber mucho. inflación. Que valga y mucho. Seferino, ¿hacemos una pausa y continuamos? ¿Cómo no? Momento de música que tenemos aquí con Retweet Seferino Reato, con Puerto Candelaria. Escuchémoslos, son buenísimos. No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor, amor de mis amores y en lo mío que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar, ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi, amor de mis amores y en lo mío Lo que estamos compartiendo es Puerto Candelaria, una agrupación musical colombiana, surgió en el año 2000 en la ciudad de Medellín, bajo la dirección del músico, pianista, productor y ganador de Grammy Latino, que es Juancho Valencia, nada menos. La música del grupo presenta una fusión de géneros como la cumbia, el rock, la música tropical y el jazz. Bueno, buenísimo, ¿eh? Se da oportunidad cuenta que es un conversar programa de conversar donde hay con- espacio para el noventismo. Es un espacio histórico porque, claro, fue una década importante. Después se ve que muchos argentinos, no sé, quedaron enojados con el tema del 1-1 y demás. Y yo creo que una parte del peronismo nunca estuvo muy cómodo con ese corset antiinflacionario, porque la inflación genera como un acostumbramiento. Los empresarios solucionan muchas veces su falta de eficacia con los precios, los negocios también, supermercados y otros, los gobiernos y los partidos, porque tener un presupuesto que hay que cumplir es una gran responsabilidad, ¿no? Y a los políticos muchas veces les gusta gastar, gastar y gastar, ¿no le parece, doctor? Sí, sí, el gasto, o sea, yo no digo que no pueda haber algo de inflación, como tienen todos los países, pero no puede haber, no puede ser desmedida, porque eso atenta contra la estabilidad económica y contra
la situación, digamos, de los habitantes, ¿no? Eh, la, la, Acá hay otro tema, Seferino. Yo pongo mucho énfasis en el tema de la inflación, porque nosotros necesitamos también tener seguridad jurídica, ¿no? O sea, todas las medidas que ha venido tomando este gobierno han generado una falta de confianza, ¿no? Entonces, esa falta de confianza, cuando, por ejemplo, le prohíben a las empresas que vienen a invertir al país, le prohíben que pueda repatriar las ganancias, no va a venir nadie, porque nadie viene a hacer filantropía. Fíjese que contrariamente a lo que se dice, porque claro, nosotros sufrimos una campaña de demonización tremenda, ¿no? Es decir, que se destruyó la industria. Cuando la industria creció un 36%, cuando en la década anterior, en los 80, ¿no? Había caído, qué sé yo, el 20, 30%. La industria, en nuestra época, se radicaron, por ejemplo, General Motors y Toyota, en el año 97. Dos grandes empresas que, bueno, usted ve lo que son ahora, que Toyota pide más empleados y no encuentra con la capacitación necesaria, ¿no? Producto de la situación que se vive, pero hubo esas inversiones, ¿no? Y eso, por otro lado, volviendo al libro, Seferino, hay otros detalles que no se pueden dejar de lado. Por ejemplo, en la política penitenciaria, ¿no? Este gobierno no tiene un plan director de política penitenciaria. En la época en los 90, nosotros construimos los dos complejos carcelarios más grandes del país, que son Ezeiza y Marcos Paz, ¿no? Con toda la modernidad que pueden tener los edificios carcelarios, ¿no? Y desde entonces no se hizo absolutamente nada, inclusive se lo está mal usando, porque lo que se había destinado a talleres y para la resocialización de los detenidos, se usan para alojamiento, porque ya no dan más las cárceles, ¿no? No se ha construido ninguna cárcel federal en este ámbito, a diferencia de lo que se hizo en los 90. Bueno, esto no se pone, eso no se pone, no se advierte que tiene que haber también una política penitenciaria, y por eso este sistema este clima de inseguridad que hay, porque tienen que soltar a los presos, porque no dan más las cárceles, por el tema del COVID y todo lo demás. Ahora, doctor, ahora, presos. La paradoja es que en los 90 nacieron a la política muchos dirigentes que hoy, o hasta hace poco, estuvieron en el peronismo. Por ejemplo, en aquel momento gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, era muy afín a Domingo Cavallo, ¿verdad? Sí. Claro, sí, no solo eso, sino que él, que después, después cambió de posición por conveniencia, seguro. Él, cuando ganó las elecciones, las ganó, digamos, pegando su boleta de Carlos Menem. Y no se olviden de lo que siempre se recuerda de su famoso discurso en Santa Cruz, diciendo que Menem había sido el mejor presidente de la historia, ¿no? Y Alberto Fernández también fue funcionario. Estuvo en la Superintendencia de Seguros, ¿no? Claro, y era muy afín a Cavallo también. Tanto es así que después ingresa en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que se llamaba Consejo Deliberante, creo, o no, o ya era la legislatura, en la boleta de Cavallo Vélez. Sí. Ya era la legislatura, claro. Sí. Claro. El legislador por Cavallo Vélez, con Argüello, Santa María y demás, ¿no? Sí, además, ahí en la Convención Constituyente del 94, hay un discurso de la señora de Kirchner, que era convencional, donde rescata todo lo bueno que se había hecho en los 90, ¿no?
Mm. Dice lo que tuvimos que hacer y las privatizaciones y todo lo demás. Bueno, después, por razones de oportunidad, por oportunistas cambian el discurso. Además, uno de los temas que permitieron, que posibilitaron este descrédito de los 90 fue la campaña que se hicieron. Tuvimos la mala suerte de estar entre dos gobiernos que no terminaron el mandato, el de los 80 y después el de la Alianza. Y bueno, ¿a quién le echaron la culpa de los fracasos? Al gobierno, al único gobierno que trajo estabilidad, que trajo crecimiento. Fíjese, le voy a dar un ejemplo. El tema muy actual de la hidrovía. La hidrovía, cuando la explotaba el Estado, al año 95, era un desastre porque no podían entrar los barcos de gran calado, porque había nada más que 18 pies de profundidad. Entonces, ¿qué pasaba? Los granos se los tenía que sacar en barcos más chicos y después hacer transbordo con el aumento de costos. Bueno, con la licitación que se hizo en el 95 y ganó esta empresa belga, se duplicó la profundidad y se llevó a 36 pies de calado, ¿no? Eso, sumado a la privatización y modernización de los puertos y de los silos en Rosario, toda esa zona, convirtió a esa zona en el polo cerealero más importante, primero el polo aceitero más importante del mundo, en el Gran Rosario. Y el 80% de la producción de granos sale por la hidrovía, ¿no? Claro. Además sale toda la producción automotriz, en fin, bueno. Ahora, ¿qué hicieron? Privatizaron nuevamente, es decir, volvieron atrás del 95. Y eso sí, hacen caja porque el peaje lo cobra ahora el Estado y el Estado tiene que pagarle, por supuesto, a la empresa. No, este es un gran retroceso que se está produciendo precisamente por esa política, digamos, que tiende a ir hacia una izquierda, ¿no? Que es muy perjudicial, ¿no? La izquierda no triunfó en ninguna parte del mundo, la izquierda así como la pintan aquí, y además que es una izquierda figurada, una izquierda la violeta, ¿no? Que no, siempre va a terminar en un fracaso, ¿no? Claro. El otro tema que también vale la pena referirse es el tema de la educación, ¿no? Las reformas que se hicieron en materia educativa, terminando con las escuelas rancho, y se sancionaron dos leyes muy importantes, la Ley Federal de Educación y la Ley de Educación Superior, ¿no? Que esta rige, la primera la derogaron, la Ley de Educación Superior rige, se creó el CONEAU, que es para evaluar la enseñanza de las universidades, o sea que hubo grandes avances en esa materia. La matrícula aumentó enormemente, ¿no? En edificios escolares se hicieron como 1 millón de metros cuadrados o mejoras de escuelas. Ahora, doctor, una pregunta para ir cerrando la entrevista. Es muy, muy interesante, ¿no? Poner en debate los 90, porque se ponen en debate muchas cosas, las ideas, fuerza de los 90, qué nos importa ahora. También la clase política. Yo tengo la sensación de que la dirigencia política de hace un tiempo, pero será porque estoy más viejo, era mucho mejor que la actual. Pero no solo en el peronismo, especialmente en el radicalismo también. Digamos, dirigentes como Alfonsín, de la Rúa, Menem, los Menem diría, pero también Duhalde. Hoy usted tiene la misma sensación de viejo que estamos nosotros, pero hoy, digamos, el gabinete parece más pobre, ¿no? Los candidatos para la legislatura parecen más rudimentarios, o es una sensación nada más. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, a mí me comprenden las generales de la ley porque yo actué en ese tiempo, pero sí la impresión mía es que, por ejemplo, los debates en las cámaras no tienen la altura y la jerarquía que tuvieron en esa época, ¿no? Yo recuerdo grandes legisladores, que no nombro porque no quiero olvidarme de algunos, pero por ejemplo, De la Rúa fue un muy buen legislador, un brillante legislador. Los debates que tuve con él en el Senado realmente eran importantísimos. Tuvimos grandes legisladores, grandes debates. Si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, lo que fue el debate sobre el traslado de la capital, que nosotros lo apoyamos a Alfonsín en ese debate, los tratados sobre los límites con Chile, ¿no? En la solución del Vigle, que el presidente Menem fue el único gobernador peronista que apoyó el tratado del Vigle, ¿no? O sea, todo eso generó que haya otro clima, ¿no? Esto también es importante señalar, Seferino, el clima de concordia, de consenso, entender la política, la concepción de la política es importante. La política no es para crear conflictos, la política es para solucionar los conflictos. Bien, doctor, cerramos con esa frase, la política es para solucionar conflictos, problemas, conflictos de la gente en especial, ¿no? Pobreza, inflación, demás. Claro. Doctor Menem, bueno, recomendamos el libro Los 90, muchas gracias por haber charlado con nosotros. Muchas gracias a usted y a todo su equipo, a todos los amigos que están ahí. Gracias por esta oportunidad de hablar sobre esta recopilación que realmente creo que tiende a poner las cosas en su lugar, no solo para reivindicar un gobierno, sino para que sirva de ejemplo en situaciones como las que estamos viviendo, de qué es lo que se hizo en otras épocas. Algunos dicen que se está por repetir la situación de los 80. Entonces, que vean qué es lo que se hizo para superar esos problemas, por supuesto, cambiando las circunstancias, pero con medidas que tengan un direccionamiento y una planificación adecuada. Le mandamos un gran abrazo. Hasta el próximo miércoles, Quique.